Simplemente un segundito, nada más. Habilito una cosita más y largamos. Bueno, chicos, la idea de hoy es arrancar un poquitito con este tópico que trata de filtros digitales. De manera general, por ahí los filtros digitales se aplican para, digamos, varios tipos de procesamiento, varios tipos de, valga la redundancia, aplicaciones en sí. Sin embargo, la que nos interesa a nosotros son aquellas que van a estar muy cercanas a las aplicaciones de telecomunicaciones, a las aplicaciones de procesamiento de señal para comunicación. Entonces, es por eso que el título va como un poco más específico. Los filtros que por ahí queremos trabajar, si bien se pueden aplicar a cualquier tipo de señales, nos interesan por ciertas particularidades, digamos, al área nuestra, especialmente a las comunicaciones digitales. ¿Sí? Entonces, la idea es un poco ver de manera específica estas cuestiones. Bien. Filtro. Yo entiendo que ustedes ya han visto filtros en algunas otras materias. Esto es una definición un poquito corta, pero me gustaría escuchar qué recuerdan de los filtros. Creo que lo que han visto es analógico, pero... Sí, generalmente los filtros que vimos son filtros para señales analógicas. Y bueno, algo que me acuerdo bien de respecto al filtro es que el filtro ideal no puede ser ¿cómo es? No se puede dar por el tema de la causalidad de las señales. Entonces, siempre que trabajemos con un filtro tenemos que tener una relación de compromiso para diseñarlo. Ok, a ver, hay algunas cositas ahí que por ahí te podemos rever un poco, pero está bien. Y están de acuerdo que tiene ventajas y desventajas también, ¿no? Pero claramente los filtros analógicos hoy en día, por así decir, quedaron un poquitito en ciertas aplicaciones de implementación. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Se ven diseñando filtros analógicos, por ejemplo? Y seguramente ya son obsoletos. O sea, dependiendo respecto a nuevos diseños, supongo. No, a ver, digamos, lo que siempre buscamos es modificar selectivamente la respuesta. Eso siempre vamos a buscar. ¿Sí? Acuérdense que tenemos señales que pueden, digamos, venir de, por así decir, de aplicaciones analógicas que después los tratamos en el mundo digital o directamente lo tratamos todo en el mundo analógico. Si hacemos eso, un poquito vamos a estar sujetos a estas cuestiones que por ahí son del mundo analógico, ¿no? Sin embargo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo se ven? Ustedes ya están prácticamente con un pie afuera de la facultad. ¿Cómo se ven ustedes trabajando con estos temas? ¿Cómo sería? ¿En qué sentido sería la pregunta? La pregunta viene por el lado de lo que ya vieron. Ustedes vieron filtros analógicos. Si se les pide implementar filtros analógicos, por ejemplo, en cierto rango de frecuencia, con ciertas características, ¿cómo lo abordan? Hablemos de la parte analógica, en primer lugar. Y primero y principal, tendríamos que tener en cuenta que el filtro que nosotros diseñemos va a estar hecho solamente para un rango de frecuencias. En modo de operación, esa frecuencia de corte no va a poder ser cambiada, digamos, o sea que va a ser fija. Siempre y cuando trabajemos con filtros analógicos.
y a nivel, digamos comercial, sí o sí vamos a tener que mandar para un cierto tipo de aplicación, vamos a tener que mandar a hacer de fábrica las bobinas, por ejemplo, porque no es algo que... Bueno, a eso voy un poquitito. Ustedes están pensando en filtros analógicos que tienen componentes RLC, ¿verdad? Sí, sí. Cuyos componentes los van a fabricar quizás de manera individual para después poder sintonizarlo, inclusive, y obtener así una respuesta de la cual ustedes están esperando. Bueno, por ahí para comentarles nada más, y no, digamos, no va por ahí. Realmente, si hoy por hoy surgiera la necesidad de que ustedes diseñen un filtro analógico porque va a operar señales que realmente necesitan trabajar sobre un sistema analógico, y lo más probable es que tengan que irse a trabajar con, digamos, con tecnología de microelectrónica. ¿Ya? Es decir, no van a trabajar sobre componentes individuales, sí van a trabajar con algunos equivalentes. Por ejemplo, cuando hablamos de pistas de circuito, estas pistas de circuito, ustedes saben que lo pueden ver como, digamos, uno puede modelarlos como componentes de RLC también, y dependiendo un poco del diseño geométrico de estas pistas, se pueden comportar como, digamos, más capacitivo o más inductivo, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, el diseño de estos filtros pasa a ser mucho más de microelectrónica, ¿me entienden? No tanto de componentes concentrados que tampoco son del todo independientes de respuesta del tipo inductivo o capacitivo. ¿Me explico? Es por eso que por ahí vamos un poco más a lo digital, por sus ventajas, por su facilidad de trabajo. Y me gustaría saber cómo ven ustedes, digamos, el hecho de que cada vez tengan que trabajar más cerca del software. Esto viene muy de la mano de eso. Entonces, pienso yo que trabajar con señales analógicas hoy por hoy, en realidad hay que pensarlo como que uno debe tener en algún momento alguna buena interfaz de conversión analógica a digital, donde esa interfaz es quizás, si les toca trabajar en eso, la única etapa donde podrían llegar a necesitar ciertos filtros. ¿Sí? Existen algunas empresas aquí en Argentina que claramente diseñan esto, pero no las implementan aquí. Es decir, se hace todo el diseño de materia gris de todos estos filtros o etapas de entrada, pero no se implementan aquí. Entonces, uno termina pensando, bueno, ¿cómo más puedo trabajar con esto? Y lo más interesante es trabajar con datos hoy en día. ¿Sí? ¿Me explico un poco lo que les quiero comunicar? Sí, sí. ¿Es lo que esperan ustedes? Sí, sí, eso, sin duda. Nosotros le iba a comentar que más o menos un pantallazo de eso tuvimos en la asignatura Sistema de Control 2, porque ahí trabajamos con sistema de control de tiempo discreto. Bueno, muchas veces esos controladores en realidad también son filtros. Y bueno, está todo orientado a la materia, a la implementación práctica de esos filtros, bueno, perdón, de esos sistemas de control digitales en, por ejemplo, un microcontrolador o algún dispositivo similar. Totalmente. ¿Qué problema podrías tener con los microcontroladores que están mencionados aquí en la filmina? Y bueno, justamente lo principal es la velocidad de procesamiento. Hay, siempre hablando de lo que yo sé hasta ahora, ¿no? Porque que ¿Sí? más relacionado con los sistemas de control, bueno, hay bastantes técnicas o distintos tipos de estructuras de sistemas de control para poder, digamos, de cierta forma, anular, entre comillas, o sobrellevar esos problemas que acarrea la velocidad de procesamiento. Entonces, Totalmente. pero es algo que se tiene en cuenta, digamos, el atraso de transporte que genera eso. Exactamente. Así también el efecto de palabra finita, dependiendo de la arquitectura sobre la cual estés implementando este tipo de filtro, y bueno, podrías minimizar quizás cierto comportamiento no deseado del filtro, ¿sí?
Entonces, son cuestiones a tener en cuenta. Bueno, avancemos. Sí, Horacio, Bueno, hay sí. una consulta en el chat, sí, yo te voy cantando eso. Un Dale, alumno consulta sobre el esto de la palabra finita, ¿sí? Eso todavía me parece que no lo han visto. Bueno, resulta que, volvemos a uno más todo caso. Resulta que la implementación de los filtros, uno hace el filtro en sí son un conjunto de números que están muy, muy relacionados con digamos, con el rate de la señal, dicho de otra manera, con la cantidad de muestras por segundo, que a lo mejor estén relacionados esos números. Pero ustedes bien saben que los números en sí, calculados de manera teórica, tienen una representación finita dependiendo de la arquitectura de la máquina donde estén implementando. Entonces, dependiendo un poco de esa arquitectura, quizás tengan problemas de representación numérica. A lo mejor algún número racional no lo pueden representar con toda la precisión que ustedes quieren, y esto juega en contra en el diseño de los filtros, porque su respuesta en frecuencia viene muy de la mano de cuán exactos son esos números. Entonces, si uno encuentra como parte de un resultado teórico algún coeficiente con 15 cifras, por ejemplo, significativas, pero cuando lo va a implementar, le toca implementar con 4 cifras significativas, lo más probable es que ese filtro se comporte de manera notablemente distinta. Entonces, estas cuestiones relacionadas con el efecto de palabras infinitas no dejan de ser importantes porque de alguna forma terminan vinculando lo que uno diseña con lo que uno implementa. ¿Me explico, Fabián? Sí, sí. Fabián y Atilio, ¿no? Bueno, definiciones generales. Estimo que algunas de estas ya las han visto, seguramente en la cátedra de Control 2. Sin embargo, no está de más repasar un poquitito. Y me gustaría que me recuerden, habiendo escuchado que por ahí ya lo vieron, cuál es el proceso o cómo se llama ese proceso para encontrar la salida. Matemático, ¿no? La convolución. Exactamente, es la convolución, la entrada con la salida. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, esa respuesta al impulso de ese sistema que va a tener una entrada y que va a tener una salida, esa respuesta es la que queremos diseñar. Esa respuesta es la que buscamos que cumpla ciertas condiciones, buscamos que cumpla ciertas restricciones con respecto a la señal de entrada, porque hay algo de ella que queremos que esté presente en la salida y muchas de ellas quizás no. ¿Sí? Entonces, esa convolución en sí se puede representar mediante dos grandes grupos de coeficientes, algunos que están muy relacionados con algunas respuestas, digamos, algunas respuestas que se reingresan en la salida y otras que simplemente tratan la interacción entre la coeficiente de entrada y de la respuesta al impulso solamente. ¿Sí? Entonces, en función de eso es lo que se conoce como esta distribución de filtros de respuesta al impulso acotada, o FIR, o también están estos otros de respuestas realmente infinitas, digamos, que son más bien recursivas, ¿no? La respuesta en frecuencia de estos filtros está muy asociado digamos, a la parte de, digamos, a la parte de, no de Fourier, sino de transformada Z, como ustedes pueden ver, en donde claramente se puede manipular matemáticamente esta forma. ¿Sí? Ustedes recuerdan un poco el traspaso entre una y otra, entre la transformada Z y la transformada Fourier, que después por ahí le va a hacer falta para encontrar justamente la respuesta en frecuencia de cada uno de estos filtros. ¿Están ahí? Avíseme si me fui. No, está. Sí, sí, lo recordamos bien. Bueno, el enfoque que le queremos dar un poquitito a todo esto es bastante más práctico.
¿sí? Para teorías de filtro, digamos, podríamos irnos por ese camino. Sin embargo, a mí me parece como mucho más interesante que puedan meter mano, puedan trabajar con un código, puedan verlo por ustedes mismos, cómo operan estos filtros o informar también de lo que han encontrado. Es decir, esta materia por ahí tiene una gran componente de investigación autónoma de cada uno de ustedes para poder entender e internalizar un poco más estos conceptos. Entonces, fíjense que directamente vamos a cuestiones prácticas, ¿sí? ¿Por qué elegiría uno y por qué elegiría otro? ¿Sí? Fíjense un poco algunos conceptos de los filtros FIR o filtros HIR y díganme si alguno de estos estaría relacionado con la materia. Estaría relacionado con lo que han visto hasta ahora. Y si se basa en lo que vimos hasta ahora, por ejemplo, nosotros nunca pudimos acercarnos a lo que un filtro de que tenga una respuesta de fase lineal, digamos, físicamente. ¿Nunca pudieron acercarse? ¿Entendí bien? ¿O? Claro. O sea, es lo que se busca, pero siempre tenemos un cierto error. Claro. ¿Quieren ampliar un poco más? Y yo creo que yendo un poco ahí a lo que dice la parte práctica, tienen dos conceptos bastante diferentes por lo que veo en la filmina, porque uno es mucho más robusto, o al menos es lo que destaca, entonces me imagino que sería utilizado para sistemas en lo que esto sea importante, aunque tengas que perder un poco por ahí de filtrado, por ahí dejas pasar algunas frecuencias no deseadas, pero ganas robustez y entonces garantizás que funcione ante cualquier eh, condición de temperatura o de presión. Bueno, no sé a qué está haciendo énfasis con robustez en este caso. Bueno, imagínense que esto vive dentro de una arquitectura de procesamiento digital. Realmente no nos preocupamos por las variables físicas de temperatura o de humedad, de presión. No, porque esos son más propios de los filtros analógicos. Por ahí empiezan a manifestar derivas de temperatura y por lo tanto cambian su respuesta en función de eso. Pero acá nos desprendemos un poco porque a menos que cambien los coeficientes que nosotros buscamos calcular, y eso no va a ser un problema. ¿Me explico? Entonces, esa es una gran ventaja cuando hacíamos la clasificación analógico-digital. Bueno, nos vamos a lo digital una vez que ya tenemos datos. ¿Sí? Entonces, nos olvidamos de esa parte. Sin embargo, hay algunos detalles, por ejemplo, que suelen ser muy contundentes. Fíjense que el último punto dice, para los filtros FIR requiere más coeficiente para transiciones de banda con gran atenuación. Esto básicamente quiere decir que si yo quiero cortes muy abruptos dentro de entre la banda de paso y la banda de atenuación, realmente me va a costar eso, y me va a costar en coeficientes. Entonces, imagínense ustedes que yo a lo mejor puedo tener una misma respuesta en frecuencia con un filtro FIR, consiguiéndola a lo mejor con 2048 coeficientes, y a lo mejor con un filtro IR, dentro de lo posible que pueda ofrecerme una misma cantidad una misma respuesta en frecuencia, lo puedo trabajar con 6 o 7 coeficientes. Entonces, ¿qué tengo de ventaja en uno y qué tengo de ventaja en el otro? Bueno, si usted observa la parte de filtros IR, lo más probable es que yo esté muy contento de reducir la carga de procesamiento de todo ese bloque. Acuérdense, digamos, pregunten por ahí a qué me refiero cuando le hablo, pero yo interpreto que ustedes ya conocen lo que significa carga de procesamiento de un algoritmo, ¿verdad? Sí, Horacio, quería comentarte que posiblemente ¿Sí? Dígale. no hagan la asociación entre la cantidad de coeficientes y cómo se almacena, eso no interpretan
la ventaja de uno Ah, contra otro. bueno, yo un poco pensé que sí porque me habían dicho que trabajaron en Control 2 con Fernando seguramente, y capaz que Fernando ya, no sé qué, Claro, pero ellos hacen... puede que les haya comentado, pero si no... Sí, pero hacen script con MATLAB en Control 2. No implementan en DSP o en equivalente, digamos, o en FPGA ni nada de eso. No, pero igual en Digitales 2 sí trabajamos con microcontroladores. Claro, Entonces sí, tenemos... Bueno, yo por lo menos me quedé un poquito en blanco con la pregunta porque a lo mejor no estaba familiarizado con el término que usó el doctor. Por eso digo, detengamos todo lo que sea necesario por ahí para explicar lo que haga falta. En cualquier algoritmo que ustedes trabajen, la cantidad de operaciones que le lleva al algoritmo para llegar a un resultado, por ejemplo, es lo que llamamos carga de procesamiento. En términos de suma, resta, operaciones de suma y de multiplicación o división, por ejemplo. Sí, lo vimos el concepto, solo que, claro, como dijo Fabi, no teníamos relacionado así con esa palabra, carga de... Ok, pero cuando hablo de eso me refiero exactamente a eso. Entonces, en el ejemplo que le venía diciendo, si yo tengo que procesar 2048 coeficientes para encontrar una misma respuesta, mientras que con otro diseño puedo hacerlo con 7 coeficientes, claramente hay una ventaja en la carga de procesamiento orientada a aquel diseño que tiene menos coeficientes. ¿Sí? Pero ¿cuál es el precio que pago? Posiblemente una inestabilidad. Entonces, antes de usarlo, hay que testear muy bien esa parte de los filtros DIR que me ofrece, por así decir, una baja carga de procesamiento. ¿En dónde más va a implicar una baja carga de procesamiento? Para los que trabajaron con microcontroladores, por ejemplo, y les va a permitir claramente tener una respuesta más cercana al tiempo real, ¿sí? con un bajo retardo entre la señal de entrada y la señal de salida, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso puede ser muy atractivo. Y ustedes me dirán, ¿y en comunicaciones eso puede ser atractivo? Y vamos a ver que sí. Vamos a ver que en realidad las señales en el área de comunicaciones, si bien no implica que tengan que tener una gran cantidad de coeficientes, esos filtros con los que vamos a trabajar, sí por ahí puede ser realmente muy necesario que trabajen en tiempo real. Por lo tanto, es necesario por ahí, de alguna forma, trabajar con la menor cantidad de coeficientes que sea posible, ¿sí? Manteniendo todas las características satisfechas. ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí. Estamos. Bueno, hablamos un poco de la relación de entrada-salida, la convolución es un poco la operación que debemos recordar siempre, ¿sí? Ventajas y desventajas. Y vamos directamente a ver cómo diseñamos un filtro, ¿no? ¿Qué precisamos saber? Primero, claramente necesitamos tener algunas especificaciones de diseño que me va a llevar de alguna forma a construir estos coeficientes del filtro, ¿no? Este paso 2 que figura allí. Bueno, y luego hay una etapa de implementación y una etapa de testeo, ¿sí? Los testeos pueden ser mucho más largos de lo que está puesto aquí. Aquí simplemente lo recortamos un poquitito el análisis del efecto polar optimista, pero en realidad entre los pasos 2 y 4 hay todo un proceso recursivo de testeos, de validación de los cálculos coeficientes para que estos puedan realmente salir digamos, como un diseño válido, ¿sí? Ustedes preguntarán, bueno, ¿qué otro testeo más? Bueno, la respuesta en frecuencia que uno puede alcanzar puede que tenga ciertos problemas, entonces hay que volver a recalcular y ese proceso es cíclico, ¿no? Bueno, vayamos un poquitito a las definiciones en sí de estos requerimientos. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos esta señal aquí a la izquierda,
la cual tenemos su representación en frecuencia, ¿no? ¿Sí? Tenemos alguna frecuencia definida como el borde de banda o el stop edge, ¿sí? Como este sub S, no es, aclaro aquí, no se refiere al eje sampling, que a lo mejor es una nomenclatura por ahí muy utilizada, ¿sí? Y tenemos la normalización un poco de esa respuesta en frecuencia en el eje de las ordenadas, ¿no? Fíjense un poco cómo esta banda, conocida como banda de paso, ¿no? Claramente lo que estamos buscando aquí es diseñar un paso abajo, entonces la banda de pasos constituiría toda la primera parte del filtro, cuya respuesta en frecuencia va de 0 hasta este sub P, ¿sí? Hasta el borde de banda, donde estaría el diseño del filtro. Entre este sub P y este sub S, que es esta zona, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo se llama? ¿Banda de transición? Una banda de transición. ¿Por qué les parece que tiene sentido que exista una banda de transición? Por lo que habíamos hablado recién de la sensibilidad, cuando uno quiere hacer más abrupto, necesita un procesamiento más elevado. Sí, eso es una manifestación o una consecuencia, claro, de que cada vez que lo haces fallar y te va a llevar un poquito más de laburo, pero tiene otras implicaciones también. Y... Un poco más relacionado con la teoría, ¿no? ok. ¿Se acuerdan? Si yo a esta zona aquí la hago más pequeña, digamos, en otros términos, si hago que FP y FS se acerquen entre sí. Y podría Estamos en generar también frecuencia. ondulaciones en la banda de paso. Podría, pero ¿qué otro efecto? ¿Les parece a ustedes que puede existir? En el FS, tiempo. FS ¿qué indicaría exactamente? Porque no es la frecuencia de muestreo, ¿no? Acabo de aclarar que no. Ah, ok, No, no. perdón. No, porque si no... Si bien este rango de frecuencia está normalizado, ¿sí? a la frecuencia de sampling, el FP y FPS seguramente se van a manifestar como alguna fracción con respecto a la frecuencia de sampling. ¿Sí? Fíjense que cuanto más suaves sean las transiciones, las señales en la frecuencia, ¿cómo es en el tiempo? Hagan memoria un poco de algunos ejercicios que habrán hecho hasta hartarse seguramente. ¿Se acuerdan de la señal cuadrada en frecuencia? ¿Cómo es en el tiempo? Muy conocida. La sync, la función sync. La función sinc, exactamente. Y esta función sinc, ¿cómo variaba, digamos, cuando algunos parámetros en frecuencia cambiaban, digamos? Y se acercaban más áreas bajo la curva tendiendo a un impulso. ¿En qué Cada- caso? em, Cuanto más ancho era el pulso en frecuencia, más tendría un impulso en el tiempo. Bueno, ¿y eso tiene sentido? ¿Les parece a usted que tiene sentido que sea así?
Y sí, o sea, porque, claro, o sea, Parece que estaríamos... acá vamos a recordar algunas cosas de señales, ¿no? Pero este era uno, por ejemplo. Bueno, el asunto con el borde de la respuesta en frecuencia. ¿De acuerdo? Puede llegar a tener que ver con lo que yo nombré al principio de la causalidad de la señal. Ahí va. Pasa que En general, estaba pensando por ese lado, pero no, como lo había nombrado antes, que ahí medio... Sí, como lo que había dicho, hacer un corte abrupto, en la teoría no se puede. Por la causalidad de la señal, tiene que existir en un momento del tiempo y como la señal no viene desde el infinito, entonces no se puede generar el filtro como, con un corte abrupto. exactamente. Fíjense entonces que hay algo que nos enseña muy bien este jueguito un poco conceptual, que nos está diciendo que no puede existir básicamente las transiciones abruptas, no pueden ser, digamos, implementables. De esa forma, fíjense que ocurre lo mismo en el tiempo y la frecuencia por la dualidad de ella, entonces en el tiempo tampoco. ¿Sí? Lo más probable es que si en el tiempo buscamos que sea más abrupto, vamos a llegar a un momento que la respuesta en frecuencia es un ruido blanco. ¿Saben lo que es un ruido blanco? Sí, un ruido que tiene componentes en todas las frecuencias. Exactamente. ¿Sí? Componentes en todas las Entonces, frecuencias de forma igualitaria, digamos. O sea, todos tienen la misma magnitud. exactamente. Entonces, llegamos a esos límites de la transformada Fourier del impulso. Cuando nos acercamos a eso, y bueno, estamos en presencia de sistemas que, digamos, difícilmente sean implementables. ¿Sí? Entonces, esa banda de transición me va a definir de alguna forma la implementabilidad y me va a traer cierta estimación del costo que voy a tener de implementación del filtro. ¿Sí? Entonces, repasando, fíjense, en términos de la respuesta en frecuencia de la señal o del tipo de respuesta al impulso que yo quiero diseñar, tenemos entonces una zona que es de pasabanda, una zona que es de transición, ¿sí? Y una zona que llamamos la banda de atenuación, o el stop band. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Bien. Dentro de lo que es la banda de paso, la existencia de ripples allí debe ser controlada. ¿Sí? Estamos hablando de esta zona justamente, ¿no? En donde estas, por ejemplo, deben contener como cierto control de cómo van a ser. Estamos hablando de aquí, ¿no? Bien. Fíjense que todas estas definiciones de digamos, de la banda de paso y la banda de atenuación, van a estar asociadas un poco a las características de la señal. Fíjense, aquí, por ejemplo, todas estas definiciones me van a impactar de alguna forma en estos requerimientos. Primero, el data rate de la señal, es decir, cuántos datos por segundo estoy obteniendo la señal o estoy recibiendo la señal, me va a definir una característica particular de los filtros. Lo voy a nombrar ahora, pero después vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que si yo estoy trabajando con un megabit por segundo de datos, el filtro que voy a diseñar va a ser para un megabit. ¿Tiene sentido?
Sí, Bien, si le aplico ese filtro o mantengo las características del sistema, pero cambia el data rate, es decir, que de alguna forma cambió la tasa de datos a 3 megabits, ¿sigue siendo útil el filtro? no. ¿Por qué les parece que no? Se está perdiendo información. Aparte de eso, ¿qué les parece a ustedes? Lo que intento mostrarle un poco es que el diseño de filtros se hace de forma normalizada, abstrayéndose uno un poco ciertas características del sistema. Fíjense que digamos, las definiciones de los coeficientes están sobre un eje de frecuencias normalizado, también la amplitud. Entonces perdemos ciertas características de detalles de implementación del sistema que después cuando lo tenemos hecho tenemos que retornar y traerlo de vuelta a la realidad. Entonces, no se olviden de esas cosas porque después trae confusión. Un filtro que se diseña, o mejor dicho, los filtros se diseñan para un data rate particular. Si cambia el data rate, debe cambiar los coeficientes del filtro. Porque si ustedes piensan un poco dónde va a cambiar, se van a dar cuenta que lo que tiene que hacer es normalizar, por así decirlo, esta Claro, respuesta porque a un data rate. desde el punto de vista de la teoría, al modificar el data rate se van a mover los polos y los ceros del sistema. Exactamente. Exactamente. Entonces lo que van a estar aplicando es otro filtro. No sabemos cómo va a responder. Podemos averiguarlo, pero sí sabemos que va a ser distinto. Y eso es un poco lo que está bueno recordar, ¿no? ¿Sí? También necesitamos conocer un poquitito el tipo de interfaz que vamos a tener, digamos, la mayor componente de frecuencia que va a tener el sistema. Todas estas cosas hacen un poquitito al conocimiento que va como metadato en el diseño de los filtros FIT. ¿Sí? Bueno, vamos un poquitito a las características que tienen que ver con sencillamente el filtro en sí. Fíjense que tenemos que conocer si un pasa bajo, un pasa alto, un pasa banda, ¿sí? Si va a operar en tiempo real o no. Son cuestiones. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser importante mencionar si va a operar en tiempo real o no? Y sí es importante, porque, por ejemplo, si no opera en tiempo real, la velocidad de procesamiento puede sacrificarse un poco. Sí, del todo, si querés. Total es offline. Claro. ¿Se entiende esto? Esto es un poco lo que, para que ustedes puedan ver, esto es un poco lo que hace uso. Les voy a poner un ejemplo muy agudo, pero simplemente para asociar esto. Cuando ustedes hablan por celular todavía, hacen la llamada y hablan por celular, o es basado en mensajes. No, no, se hacen llamadas también. No, les pregunto, porque por ahí hay los chicos más jóvenes, porque con mi colega José ya estamos en otra edad, él más que nada. Entonces, en nuestra época era más llamadas, digamos. Y las llamadas por celular no es una experiencia, como decirle, de las mejores que hay para comunicarse con otra persona, especialmente cuando se combina con lo que eran en algún momento los sistemas telefónicos de hace 15 años atrás. Yo me refiero a eso, al sistema telefónico cableado, ¿no? Que eso sí, no sé si ustedes ya lo probaron o alguno alcanzó a utilizarlo. Sí, sí, debemos probarlo. Bueno, ¿cuál fue la experiencia de comunicación con la otra persona comparado con la llamada por celular? ¿Mejor? ¿Peor? Ay, yo diría que peor. ¿Cuál? La del celular.
No, estaba pensando en la del teléfono, porque me recuerda lo que estábamos hablando la vez pasada, del servicio que se cortaba en momentos de mucha recarga y eso. Y eso era más al principio de la época telefónica, ¿no? Acuérdense que la época del teléfono arrancó allá con Alexander Graham Bell, ¿no? Bueno, igual depende de si la llamada la estamos haciendo también, digamos, convencionalmente, o sea, eh, mediante nuestro proveedor de celular, o si, por ejemplo, la llamada es a través de WhatsApp o Telegram, también ahí ya cambia la calidad. Claro, lo que estás mencionando de fondo son cuestiones más actuales, es decir, la llamada se cursa lo que se conoce como, originalmente, y con los términos correctos, son, la primera llamada son circuitos dedicados, orientados a la conexión, y la segunda son circuitos dedicados a, digamos, circuitos basados en tráfico de paquetes. WhatsApp, Telegram, implementan circuitos, digamos, de transmisión de información a través de paquetes. ¿Me explico? En cambio, la llamada telefónica antigua era una llamada de tipo orientada a conexión. Eso significa que uno destina recursos, todos los recursos de ancho de banda, de tiempo, al uso de la línea, y está dedicado por completo a eso durante el tiempo de una llamada. Entonces, la experiencia por ahí en ese tipo de establecimiento de llamada era un poquito mejor. Te hablo de hasta hace 15 años atrás, donde digamos, los celulares todavía no habían tomado toda la importancia que tiene hoy. Y sin embargo, la llamada por celular sigue sufriendo de ciertos cortes, de cierta baja de calidad cada tanto en las llamadas. A eso me refería, ¿sí? Con lo que ha hecho que la gente tome un comportamiento distinto y empiece a usar los mensajes de voz de WhatsApp. Los mensajes de voz de WhatsApp no es otra cosa que un proceso en el cual el micrófono, a partir del micrófono se digitaliza la señal y después viaja a través de una red donde la comunicación se establece a través del flujo de paquetes. Eso significa que viaja en tramos, y como la comunicación no es en tiempo real, tiene sus ventajas. ¿Se dan cuenta? Claro. A eso me refería. El hecho que vos mandes un audio, en el camino, hay todo un proceso de que esa señal que vive en el celular, ese conjunto de datos que son la voz de usted y el mensaje, de alguna forma se trabaje para que llegue al 100% al destino. No se pierde nada. Una misma llamada de esa, por WhatsApp, como ustedes dicen, van a ver que a lo mejor podría llegar a sufrir de ciertos microcortes, se llama. ¿Sí? Sí. Estos microcortes no les va a hacer perder el hilo de la comunicación de lo que ustedes están hablando, pero sí se siente como chasquidos que hay en la línea, ¿no? Y la línea es como un concepto antiguo. Pero esa pérdida de paquetes es un poquitito que es tolerable hasta cierto punto, dentro de los 20 milisegundos que uno puede trabajar ahí, se pueden perder algunos paquetes. Y no pasa nada, la comunicación sigue andando. ¿Sí? Eso es cuando es en tiempo real, la comunicación a través de circuitos como los de Internet. ¿Me explico más o menos? Sí, sí. Entonces, claramente es súper importante conocer cómo va a trabajar este filtro, en qué modo de trabajo lo hará, si en tiempo real o va a trabajar offline, con batch. ¿Sí? Así también el tipo de implementación, si va a estar en una arquitectura de alto nivel o sencillamente lo van a implementar, por ejemplo, en FPGA. ¿Sí? Si lo hacen en FPGA, claramente la respuesta de los filtros va a ser mucho más alta, simplemente ahí limitada por el tiempo de propagación de los circuitos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Sí, sí, de acuerdo. Bien. Entonces tenemos los requerimientos que estuvimos viendo recién. Y vamos entonces a trabajar un poco sobre un ejemplito nada más, muy sencillo. ¿Sí? Fíjense aquí que tenemos las especificaciones de un filtro pasabanda que dentro de lo que está el rango de frecuencia normalizado, fíjense que va de 0.18 a 0.33. ¿Sí? Estamos hablando de qué parámetro. Exactamente es el 0.18, el primero de todos, ¿no? 0.18 a 0.33. De los que habíamos nombrado recién, ¿no? La banda de paso. Sí, claramente define la banda de paso, pero ¿cómo le llamamos a esos extremos? La frecuencia de corte. La frecuencia corta o F sub P también le llamamos, ¿sí? Bien, fíjense entonces, vamos redondeando. Fíjense que el tamaño de transición también se define de manera normalizada. La desviación de la banda de paso, la desviación permitida o el ripple permitido en la banda de atenuación también es definida, ¿sí? Fíjense que a la derecha tiene el equivalente desnormalizado, donde ustedes pueden ver de qué tipo de filtro estamos hablando. Y si ustedes piensan un poco más, ¿qué tipo de filtro será ese? ¿Para qué tipo de aplicación podría ser? Descartando que puede ser miles de aplicaciones, pero alguna que les suene. Y estuvimos hablando en las clases anteriores, por ejemplo, de no se trabaja con demodulación de frecuencia. Entonces, con un filtro así uno va seleccionando los datos de la frecuencia que se quiere. Sí, no, yo me refería más a una pregunta de tipo aplicación. Esta es una banda de paso que está filtrando un poco todo lo que esté por debajo de 1.8 kHz y empieza a filtrar todo lo que esté por encima de 3.3 kHz. ¿Les suena algún tipo de comunicación que puede estar? Acuérdense que yo voy a hacer mucha referencia a implementación de comunicaciones, así que descartemos otro tipo de aplicaciones, por favor. No estoy seguro, pero esa no sería la banda para transmisión AM. ¿La comercial? ¿Te referís a la banda comercial? Sí. Estoy Podría googleando. estar. Podría ser, pero la voz humana, ¿no le suena? Claro. ¿Sí? La voz humana, por ejemplo, ¿en qué rango de frecuencia suele estar? Y por ahí de un poco más bajo, de 300 a 3,3 kHz, para que sea más completo, digamos. No, pero sí, va a funcionar. Pero si vos tuvieras la posibilidad de medir sin ningún tipo de atenuación el rango de la voz humana, ¿qué podrías encontrar entre qué rango y qué rango se concentra la mayor cantidad de energía de la respuesta en frecuencia? ¿De Y qué en ese, frecuencia? en ese rango sería de 1,8 a 3,3. Y no, la verdad que el rango de la voz humana estaba más
de lo que mencionaste al principio, más cerca de los 300 Hz en la parte más baja y más cerca de los 20 kHz en la parte más alta. ¿Sí? Ese es el rango donde vas a encontrar la mayor cantidad de energía de la voz humana. Sin embargo, otra cosa es lo que escuchamos, ¿no? Esa es otra cuestión. Generalmente a medida que va pasando el tiempo, cada vez escuchamos menos rango tonal y nos vamos quedando en frecuencia como máxima ahí de los 12, 8 a 10 kHz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sonaría la voz nuestra en un rango si le aplicáramos un filtro de este estilo? Y quizás lo conoces, quizás te lo hayan escuchado. Si escucharon justamente lo que mencionaba el compañero de las estaciones de AM, estas estaciones AM trabajan transmitiendo voz, claramente, pero la voz ahí se lo filtra para que tenga su mayor contenido energético ahí justamente entre 1 kHz y quizás 5 kHz como mucho. ¿Cómo suena la voz? ¿Y alguno escuchó realmente AM? Sé que es viejo, pero... Yo escuché, pero no le presté atención como para, aparte fue hace mucho. Está bien. Si lo comparan con una estación de FM, bueno, la calidad cambia, claramente. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, simplemente para comentarles de que un filtro de esto podría ser aplicado, por ejemplo, a una entrada de micrófono que está siendo digitalizada y ustedes tienen que dar con una porción nada más del espectro de esta señal. ¿Sí? Una porción que permita escuchar la voz y que ésta sea realmente inteligible también. Y ya vamos a ver solamente en las próximas clases con José, que lo que se busca un poquitito es minimizar el ancho de banda que se ocupa en las transmisiones. Y ustedes preguntan, ¿y por qué se busca minimizar el ancho de banda? Y porque el espectro es un recurso escaso. Cada vez más, diría yo. Entonces, minimizar el uso de esto, maximizando un poco la transmisión de información, es un poco el trade-off de las comunicaciones en general, especialmente las inalámbricas. ¿Estamos ahí? Estamos. Bueno, acá hay un... Ah, José dice, no estuvieron escuchando Dolina en AM. Después, si tenés algún video de Dolina, José, en AM, si tenés alguna grabación, tenés bueno escuchar un rato. Bien. Bueno, claramente de alguna forma tenemos que llegar a calcular los coeficientes, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de hacerlo, hay varios métodos, no todos vamos a ver hoy, justamente estamos en una pequeña introducción y probablemente nos quedemos con algunos de ellos, porque muchos de estos ya están implementados en muchos paquetes de software. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido volver a reimplementar estos paquetes, sino más bien saber usarlos. ¿Sí? Entre los métodos que vamos a hacer hincapié hoy está el de método del ventaneo, un poco para comprender el uso de las distintas ventanas, por ejemplo, que son necesarias para trabajar los filtros. ¿Sí? Y algunos de estos otros ya vienen realmente en paquetes de software. ¿Sí? Especialmente el Parks-Macmillan, que es un método conocido como el método óptimo. Bueno, este cálculo de coeficientes, eso me hacía clara referencia al segundo punto, ¿no? Dentro de los pasos de diseño. Estábamos en la especificación de requerimiento, los pasos de cálculo de coeficiente como segundo punto y la representación del filtro a través de una estructura. Bueno, hay algunas estructuras que son apropiadas para cada uno de los tipos de filtros. Y tengan en mente esta pregunta cuando vayamos viendo. ¿Qué es lo que aporta
tener distintas maneras de implementar distintos tipos de estructuras. ¿Sí? Vayamos viendo con eso en mente. Bien. Bueno, fíjense, forma directa de la estructura de realización de un filtro guía. Fíjense cómo claramente la respuesta de la transformada Z, que está ahí puesta también, de alguna forma hay que llevarlo a, digamos, a una implementación en una arquitectura. Fíjense entonces cómo se empiezan a agrupar estos coeficientes. Acuérdense que Z a la menos 1 significa un retardo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Listo, bárbaro. En donde cada uno de los coeficientes están representados allí, por ejemplo, mediante una flecita y que claramente son modelados como una multiplicación. ¿Sí? Entonces, fíjense que si venimos un poco de la entrada de x de n, esta sufre un retardo, por ejemplo, y se va después multiplicando por los distintos coeficientes, a 0, a 1, a 2, a 3, a sub n, y se van acumulando. ¿Estamos ahí? Forman este primer gran término aquí de la salida, donde la sumatoria de los distintos coeficientes con cada una de las entradas retardadas. ¿Sí? Luego la salida es una forma particularmente similar también, y fíjense cómo, analizándolo de esta forma, se le llama estructura directa, se le llama de forma directa porque realmente está puesto tal como uno esperaría encontrar la salida. Así de sencillo. ¿Sí? Tengan en mente la pregunta que teníamos al principio, ¿no? Bueno, otro tipo de estructura, otro tipo de implementación en cascada. ¿Sí? Fíjense que ya ahora como que no es tan intuitivo, por así decir, la implementación. Fíjense que tenemos que definir funciones intermedias que nos ayudan a encontrar un poquitito la relación entrada-salida, arrancando desde la entrada, ¿no? Por supuesto. Y cómo estas, de alguna forma, terminan implementándose como la respuesta que tenemos en el dominio Z, ahí abajo a la izquierda. ¿Sí? No vamos a desarrollar cada una de estas. Lo que yo me gustaría que ustedes discutan, y eso va a ser un poquito parte del trabajo, es qué ventajas les puede traer implementar de esta forma. ¿Qué tipo de ventaja operativa, básicamente, les puede traer definir distintos tipos de estructuras? ¿Me explico? ¿Hola? Y bueno, me imagino que estos tipos de estructura, cada uno va a tener sus ventajas y desventajas y en función de la aplicación o de lo que se Está bien. Sí, hacer. sí. Lo vamos a dejar como ejercicio, ¿no? ¿Sí? Un poquito de ejercicio ahora en un rato más. ¿Sí? Pero lo que digo es tengan en mente esa pregunta para responder. ¿Sí? Hay que observar cada una y se van a dar cuenta de algunas cosas. Bueno, ya vamos a asignar tiempo para eso. Ahí Bueno, Atilio, fíjense que... no ¿Perdón? sé, en el chat, Atilio dice que es porque se usan menos valores anteriores o menos atrasos comparando una estructura con la otra. Eso es algo que se ve a simple vista, está muy bien. ¿Y cuál sería la implicancia de eso? Bueno, veamos un poquitito el conjunto. Vamos a dejar un tiempito para que ustedes inclusive lo busquen, lo googleen un poco y lo discutimos. ¿Le parece? A mí me gustaría que ustedes se lleven conceptos prácticos relacionados con esto. ¿Sí? A veces en las demostraciones uno dedica mucho tiempo a llevar adelante la validación del resultado, que por ahí está puesto en los libros, pero después no asignamos tiempo o no nos queda tiempo para discutir realmente sobre cuál es el impacto, y ahí está mucho más la riqueza de lo que se lleva uno. Entonces, prefiero dejar tiempo para eso. ¿Sí? Bueno, fíjense, otra estructura de realización, forma paralela.
¿A dónde será útil una forma paralela? ¿Qué les hace pensar formas paralelas? Bueno, es un poco lo que quiero que reflexionen al respecto. Esos tres, fíjense, para filtros y cuadrado de error. Para los filtros FIR, aquellos que tienen realmente un conjunto finito de coeficientes, el equivalente a la implementación directa del filtro IR es la estructura transversal. Pero es una implementación directa. Directa porque, les voy a hacer otra pregunta. ¿A qué implementación, cuando digo directa, les hará recordar? Eso va a quedar ahí un poquitito. Pero fíjense que no es otra cosa que la señal de entrada ponderada por cada una de los coeficientes, en alguna forma particular. Eso me gustaría que lo identifiquen también. Y obtenemos la salida. No hay mucho más que hablar de esto. Es directo. Es directo. Bien. Fíjense que hay otro tipo de implementaciones también aquí, ¿sí? Que tiene más que ver con el sampling de frecuencia. Este tipo de implementaciones no es de las más comunes, sin embargo, alguna ventaja va a presentar, ¿sí? Especialmente porque tiene varias líneas de procesamiento individual. Bueno, así como es posible trabajar a través del conocimiento de los coeficientes, como hasta aquí veníamos viendo, también se puede pensar en otro tipo de estructura donde los coeficientes se tratan en frecuencia, o mejor dicho, el resultado que yo quiero obtener se trata directamente en frecuencia. Fíjense que están involucradas aquí una transformada de Fourier, y está involucrada una transformada de Fourier inversa, ¿sí? Y donde tenemos a la entrada XDN y de HDN, que son los coeficientes, ¿sí? Y finalmente obtenemos IDN. ¿Dónde podría estar la ventaja de llevarlo o trabajarlo en frecuencia? Bueno, estas son cositas para reflexionar un ratito, ¿sí? Vamos a asignar un tiempito. José, ¿estás ahí? Totalmente, Horacio. Perfecto. Me gustaría asignar unos 15 minutos para que los chicos por ahí, inclusive sobre cada uno hagan sus anotaciones y después iniciamos el debate. Hizo un pequeño aporte en el chat, no sé si consideraste sumo o no. Sí, cómo no. Tiene que ver con la forma que tienen los registros internos y la forma en que opera el DCP y cómo se hace la suma y cómo hace las operaciones matemáticas. ¿Sí? Contraponer eso un poco a los esquemas que vos prestaste del tipo secuencial y paralelo. Perfecto. Bueno, asignamos un tiempito, yo pongo un cronómetro acá para que no nos pasemos. Perfecto, yo voy a cortar la grabación, así quedan dos partes, ¿sí? Listo.